En lo alto del rascacielos de Ferrer Corp, la ciudad parecía ser solo un par de líneas borrosas entre el vidrio que rodeaba la oficina del hombre más poderoso del lugar. Julián Ferrer, CEO multimillonario, era una figura inquebrantable. Su éxito se construyó con esfuerzo y decisiones calculadas. Era un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley y su imagen, una referencia de poder absoluto. Los días pasaban sin dejar huella en él. La rutina rigurosa y precisa lo mantenía alejado de todo lo que no fuera negocios. A medida que subía las escaleras hacia la cima de su propio imperio, las personas que había dejado atrás en el camino se volvían sombras borrosas. Familias, amigos, emociones, todo se sacrificaba en nombre del éxito. Pero esa mañana, algo rompió la monotonía, algo que Julián nunca habría anticipado, algo que lo sacó de su torre de cristal y lo obligó a enfrentar lo que había dejado atrás. Un niño de 7 años, con la mirada fija y desafiante, apareció de repente en la recepción del edificio. Su presencia, tan pequeña, se sentía como una anomalía en medio de la maquinaria perfectamente aceitada de Ferrer Corp. Los empleados intentaron detenerlo, pero no hubo forma. Con una determinación inusitada para su edad, el niño insistió: «Tengo algo importante que darle a Julián Ferrer». Las palabras resonaron en el aire como un eco extraño, un susurro que atravesaba las paredes de cristal y acero. Nadie podía imaginar lo que ese niño quería, ni cómo había llegado hasta allí. ¿Quién era? ¿Qué quería de él? El hombre que lo tenía todo. Las preguntas se acumulaban en la mente de todos, pero ninguno de los asistentes tuvo el valor de cuestionar el destino de ese encuentro. En un primer momento, los empleados pensaron que se trataba de un truco, un niño buscando atención, tal vez un pequeño travieso que quería jugarle una broma al CEO más famoso del país. Pero cuando la insistencia del niño llegó a oídos de Julián, algo en su tono lo hizo detenerse. Algo en su mirada hizo que el hombre de negocios reconsiderara su usual indiferencia. Sin perder el control y con la compostura que lo caracterizaba, Julián decidió recibir al niño. Cuando entró en la sala de reuniones, lo que encontró fue un pequeño que no mostraba ni una pizca de miedo. No era el tipo de niño que se avergüenza o se muestra intimidado ante la presencia de alguien como él. En lugar de eso, el niño, con su risa suave, parecía estar más que cómodo, como si estuviera allí con un propósito claro y definido. Julián no podía evitar sentirse desconcertado. El niño no vaciló. Con un gesto firme y una seriedad sorprendente, sacó un objeto de su mochila. Un libro envejecido, con los bordes gastados por el tiempo. Lo puso suavemente sobre el escritorio de Julián. Sin decir una palabra más, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Este libro puede ayudarte a ser mejor persona». Julián, con un movimiento mecánico, tomó el libro, observando la portada con escepticismo. Un regalo raro, un gesto curioso, pero lo que vio a continuación lo dejó helado. La portada del libro, desgastada por los años, era inconfundible. Era un ejemplar que había marcado su juventud, un libro que su propio abuelo, Rafael Ferrer, le había regalado cuando era apenas un adolescente. Un libro que había olvidado en el torbellino de su vida, llena de negocios y decisiones implacables. Un libro que nunca había esperado ver de nuevo. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían las mismas anotaciones escritas a mano que él mismo había hecho en su juventud. Notas al margen, pensamientos dispersos, reflexiones sobre un futuro lleno de sueños. ¿Cómo había llegado ese libro a las manos de este niño? Esa era la pregunta que comenzó a devorar la mente de Julián, quien ahora sentía una mezcla de desconcierto y miedo. ¿Qué conexión podía haber entre él y ese niño? ¿Por qué ese libro, que había sido un símbolo de sus esperanzas perdidas, estaba de vuelta en su vida, traído por un niño que parecía saber más de él, de lo que un desconocido jamás debería saber? Con un escalofrío recorriéndole la columna, Julián levantó la mirada hacia el niño buscando respuestas. Pero el niño no dijo una palabra más, solo lo miraba, tranquilo, como si ya hubiera cumplido con su misión. El silencio en la habitación se hizo pesado. Julián, por primera vez en años, se sintió vulnerable. En ese pequeño libro estaba la historia de su vida, una historia que había dejado atrás, escondida bajo capas de éxito y poder. ¿Qué hacía ese niño con algo que pertenecía a su pasado? Los recuerdos,
comenzaron a asaltarlo. Recuerdos de un joven que soñaba más allá de las paredes de cristal de su empresa, de alguien que, aunque había creído en la promesa del éxito, nunca imaginó que perdería tanto en el camino. La conexión con su abuelo, los valores que le había transmitido, las lecciones de vida que lo guiaron en su juventud, todo eso se había desvanecido con el tiempo. Era demasiado tarde para recuperar lo perdido. Tomás, el niño que parecía saber más de lo que dejaba ver, permaneció en silencio, observando cómo Julián absorbía la magnitud de lo que acababa de suceder. Al final, el CEO, sin encontrar palabras para expresar lo que sentía, sostuvo el libro entre sus manos, mirando la vieja dedicatoria escrita por su abuelo con la tinta ya borrosa por los años. Para Julián, que nunca olvide que el éxito verdadero es aquel que se comparte. El mensaje era claro, pero las palabras dolían. ¿Cuánto había perdido en el camino hacia la cima? ¿Cuánto se había alejado de las personas que realmente importaban? ¿Y qué había quedado de él realmente? La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Julián Ferrer? Julián se quedó allí parado en su oficina, sosteniendo el libro que había marcado su juventud. La vieja dedicatoria de su abuelo aún brillaba ante sus ojos, y por un momento todo el bullicio del edificio se desvaneció. No podía dejar de pensar en las palabras que había escrito Rafael Ferrer, su abuelo. Para Julián, que nunca olvide que el éxito verdadero es aquel que se comparte. La voz del niño, Tomás, seguía resonando en su cabeza. Este libro puede ayudarte a ser mejor persona. Julián no era un hombre emocional. Su vida había sido una construcción meticulosa, edificada sobre una base sólida de lógica, control y decisiones racionales. El éxito era un juego, y él había aprendido a jugarlo mejor que nadie. Pero al sostener el libro entre sus manos, algo dentro de él comenzó a cambiar. Algo que había estado dormido durante años comenzaba a despertar. En su mente, las imágenes de su juventud se mezclaban con las decisiones que había tomado como adulto. Su abuelo había sido su mayor fuente de inspiración, la persona que le enseñó a soñar más allá de lo tangible, más allá de las ganancias y los logros materiales. Sin embargo, el tiempo y el poder lo habían corrompido. Lo había alejado de sus raíces, de lo que realmente importaba. Todo se había convertido en números, en contratos, en crecimiento exponencial. Su familia, sus amigos, su bienestar personal. Todo había quedado relegado en el camino hacia la cima. De repente, el sonido de su teléfono lo sacó de su trance. Era su secretaria. Señor Ferrer, su siguiente reunión está por comenzar. ¿Desea que la prepare? Julián miró el teléfono sin responder de inmediato. El peso del libro en sus manos parecía cada vez más pesado. De alguna forma, algo le decía que esa reunión no importaba tanto como lo que acababa de suceder. Había algo más grande esperando ser descubierto, algo que no podía dejar de lado. No hoy, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Cancele todas mis citas para hoy. El silencio del otro lado de la línea reflejó la sorpresa de la secretaria, pero finalmente respondió: Entendido, señor Ferrer. Julián colgó el teléfono y volvió a mirar el libro. Lo hojeó lentamente, como si el tiempo hubiera retrocedido y él volviera a ser aquel joven lleno de sueños. El libro no solo era una conexión con su abuelo, sino con una versión de sí mismo que ya no reconocía. Cada página, cada palabra escrita por él mismo en su juventud, lo golpeaba con la fuerza de un recordatorio incómodo. Había perdido mucho. Había sacrificado tanto por la búsqueda de más poder, más dinero, más control. ¿Pero a costa de qué? La puerta de su oficina se abrió sin previo aviso, interrumpiendo sus pensamientos. Era Tomás. El niño, que había estado esperando pacientemente fuera de la oficina, entró sin ser invitado, con la misma tranquilidad con la que había llegado a la empresa. Julián no se sorprendió. Algo en su interior ya había anticipado esa visita. De alguna manera, sentía que ese niño tenía algo importante que decirle, algo que él no podía ignorar. Tomás se acercó a la mesa sin titubear y se sentó frente a Julián mirándolo directamente a los ojos, como si ya lo conociera desde siempre. No hubo palabras, solo una mirada compartida. La tensión en la habitación era palpable, pero extrañamente reconfortante, como si el tiempo y las palabras no fueran necesarios para transmitir lo que realmente importaba. Finalmente,
El niño habló con una calma sorprendente. Mi abuelo me pidió que se lo trajera. Julián frunció el ceño, confundido. ¿Tu abuelo? La sorpresa se reflejó en su rostro, pero Tomás siguió sonriendo sin perder la calma. Sí, él me habló de usted. Dijo que este libro le recordaría quién es realmente. El corazón de Julián se detuvo por un instante. ¿Cómo podía este niño conocer a su abuelo? Rafael Ferrer había fallecido hacía años. Sin embargo, algo en las palabras de Tomás lo hizo pensar que, de alguna manera, su abuelo había dejado algo más que un simple legado material. Había dejado una huella en aquellos que aún podían escuchar. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Julián, su voz apenas un susurro. Tomás, con una naturalidad desconcertante, explicó: mi abuelo me dijo que usted había olvidado lo más importante, que el éxito no es solo tener dinero o poder, sino saber compartir lo que uno tiene con los demás. Dijo que si alguna vez lo olvidaba, este libro le ayudaría a recordarlo. Julián miró a Tomás fijamente, como si buscara algo en su rostro. Pero no había nada en los ojos del niño que sugiriera que estaba mintiendo. Al contrario, su mirada era limpia, inocente, pero también profunda, como si tuviera una comprensión del mundo que trascendía su edad. ¿Qué significaba todo esto? Julián sentía una mezcla de incredulidad y desconcierto. El niño, con solo unas palabras, había tocado un punto sensible en su vida, algo que él había bloqueado por años. Un tema que nunca había querido abordar. Su desconexión con todo lo que alguna vez había sido valioso para él. Tomás dejó que el silencio ocupara el espacio entre ellos por un momento, antes de hablar nuevamente. Mi abuelo siempre dijo que la vida da segundas oportunidades. Tal vez esta es la suya. Julián se quedó allí sin palabras, con el libro en las manos y un nudo en el estómago. La oportunidad estaba frente a él, en forma de un niño desconocido, y no podía dejarla pasar. De alguna manera, ese niño lo había traído de vuelta al lugar que había perdido. ¿Era demasiado tarde para recuperar lo perdido? El silencio en la habitación pesaba, pero al mismo tiempo, había algo liberador en la conversación. Era como si Tomás hubiera abierto una puerta que Julián temía atravesar, pero que ahora de alguna forma sentía la necesidad de cruzar. Tomás se levantó lentamente, mirando a Julián con una última sonrisa. Luego se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo un momento y dijo: «No olvide lo que realmente importa, señor Ferrer». Y con esas palabras, el niño salió de la oficina, dejándolo solo con el libro, las palabras de su abuelo y una sensación que no podía ignorar. Era el momento de hacer algo diferente. Julián miró nuevamente el libro. «Gracias por recordarme quién soy», pensó en voz baja, como si su abuelo estuviera allí, escuchándolo. Pero esta vez, no era solo un pensamiento vacío, era una promesa. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas del despacho de Julián, pero su mente no se centraba en el resplandor del horizonte, ni en las sombras que danzaban al ritmo de las luces de la ciudad. En ese momento, todo su ser estaba completamente absorto en el libro que había estado sosteniendo desde que Tomás salió de su oficina. En la tranquilidad de su despacho, con el sonido del viento golpeando suavemente contra los cristales de la torre, Julián hojeó las páginas del libro. Cada palabra parecía resonar con una fuerza casi magnética, tirando de él hacia un lugar que pensaba había olvidado hacía mucho tiempo. Cada nota, cada comentario garabateado por él mismo cuando era joven, lo transportaba a su propia adolescencia, cuando los sueños aún parecían alcanzables y el éxito no se medía en números, sino en la alegría de compartir con los demás. El libro, de tapa dura y bordes envejecidos, se había mantenido en su familia durante generaciones. Era un legado, algo que su abuelo le había entregado con la esperanza de que Julián, algún día, pudiera encontrar la paz y la sabiduría en él. Sin embargo, había pasado por alto esas palabras, enterradas bajo la capa de poder y ambición que había construido a lo largo de los años. Tomás, ese niño, con sus ojos tan profundos y su inexplicable conexión con su abuelo, había reavivado esa chispa olvidada. A medida que pasaba las páginas, Julián se encontraba con frases que lo hacían detenerse y reflexionar. El verdadero éxito no es tener más que otros, sino ser más por los demás. Esa frase, escrita en su propia letra, lo golpeó como un martillo.
Recordó el día en que la escribió, en su juventud, cuando soñaba con cambiar el mundo, cuando aún creía que el poder y el dinero podían servir para algo más que para acumular riquezas personales. La siguiente página estaba marcada con una pequeña nota en el margen. Recuerda, lo que realmente importa nunca es lo que se tiene, sino lo que se da. Estas palabras, que en su momento parecían ser una simple reflexión, ahora se sentían como una advertencia. La vida que había construido, todo lo que había logrado, ¿realmente lo había hecho por él mismo o lo había hecho para llenar un vacío que no entendía completamente? Julián cerró el libro con un golpe seco, como si intentara detener las ideas que comenzaban a invadir su mente. ¿Qué estaba sucediendo con él? Se sintió abrumado, como si el peso de toda su vida lo estuviera alcanzando en ese momento. El niño, Tomás, no solo le había devuelto un libro, le había devuelto algo mucho más valioso, una conexión con su pasado, con su familia, con su abuelo, y más importante aún, con el hombre que había sido antes de que el mundo lo cambiara. La mesa frente a él estaba cubierta de papeles, contratos, proyectos que necesitaban su atención inmediata. Su mente, sin embargo, no podía dejar de girar en torno a la historia de ese niño y la misteriosa conexión que parecía tener con su abuelo. ¿Cómo era posible que Tomás supiera tanto de su vida, de su historia, de sus sueños perdidos? Julián no entendía cómo el niño había llegado hasta él, pero algo le decía que su aparición no había sido una casualidad. De alguna manera, Tomás había llegado para recordarle lo que había olvidado, el verdadero propósito de su vida, los valores que lo habían formado como persona, lo que realmente importaba, y esa revelación, aunque dolorosa, también le traía una sensación de alivio. Era como si, por fin, pudiera respirar después de años de estar atrapado en una burbuja que él mismo había creado. Decidió que tenía que hacer algo al respecto. ¿Cómo podría seguir viviendo de la misma manera después de todo lo que había descubierto? No podía seguir ignorando lo que Tomás le había mostrado. Tenía que cambiar. La decisión fue inmediata. Ya no podía esperar más. Tomó su teléfono y con una determinación que rara vez mostraba, comenzó a marcar números. La primera llamada fue a su hermana, a la que no había hablado en años. La relación entre ambos se había roto cuando él se sumergió completamente en su mundo empresarial, dejando atrás cualquier intento de mantener los lazos familiares. Su hermana siempre había sido un obstáculo en su camino hacia el éxito, o al menos eso creía él en su momento. Pero ahora, con el corazón abrumado por la necesidad de conectar con algo real, con algo que valiera la pena, decidió que era hora de reparar ese vínculo roto. «Hola, Ana». Su voz sonó más suave de lo que pensaba, como si no supiera muy bien cómo empezar. «Julián, ¿hace cuánto que no hablamos?». La sorpresa en su voz fue evidente. La relación que una vez tuvieron parecía un recuerdo distante para ambos. «Demasiado tiempo», respondió Julián. Su tono fue sincero, aunque aún había algo de incomodidad en él. «Quiero verte». La conversación fue breve, pero al menos sirvió para dar el primer paso hacia la reconciliación. Después de colgar, Julián se quedó pensativo. ¿Cómo había llegado a un punto en el que su familia parecía tan lejana? Su siguiente llamada fue aún más difícil. Llamó a la directora de su empresa, la persona que había estado al mando durante su ausencia emocional, la persona que había llevado el peso de la compañía mientras él se dedicaba por completo a sus propios intereses. Ella también había sido una figura distante en su vida, pero en su mente ahora era clara la necesidad de un cambio profundo en la cultura empresarial de Ferrer Corp. Necesitaba un nuevo enfoque, algo que no fuera solo eficiencia y ganancias. «Necesitamos cambiar la dirección de la empresa», dijo Julián con firmeza. «Voy a involucrarme más, no solo en los números, sino en el bienestar de la gente que trabaja aquí». La directora, sorprendida por su tono, respondió con cautela, pero también con una pizca de esperanza. «Si estás decidido, podemos empezar a hacer cambios significativos, Julián». Julián colgó el teléfono, una sensación de alivio recorriendo su cuerpo. Sabía que esos pequeños pasos no resolverían todo de inmediato, pero era un comienzo. Había tomado las riendas de algo que había estado fuera de su control durante años, y lo había hecho por una razón más grande que él mismo. Tomás había dejado una huella en su vida. No solo un libro, no solo una historia,
sino una lección que cambiaría todo lo que Julián había creído saber sobre el éxito, el poder y la felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que estaba recuperando algo que pensaba que ya había perdido para siempre. Al día siguiente, la vida en Ferrer Corp parecía seguir su curso habitual. Los pasillos continuaban siendo recorridos por ejecutivos apurados, el teléfono nunca dejaba de sonar y las reuniones se sucedían una tras otra como siempre. Sin embargo, para Julián Ferrer, todo había cambiado. A pesar de la fachada de eficiencia que él mismo había construido, algo dentro de él ya no encajaba. El peso de sus decisiones pasadas, de los años dedicados únicamente al éxito material, se había hecho insoportable. Había comenzado a cuestionarse no solo sus logros, sino también el vacío que sentía, un vacío que, por primera vez, ya no podía ignorar. Esa mañana, cuando se sentó en su oficina para revisar los informes de la empresa, algo le decía que tenía que hacer algo más. El libro que Tomás le había entregado, con su dedicatoria y las notas de su abuelo, seguía en su escritorio, abierto en la página donde había marcado su propia reflexión juvenil. El verdadero éxito no es tener más que otros, sino ser más por los demás. Esas palabras lo rondaban constantemente, como una sombra que no lo dejaba en paz. ¿Cómo había llegado a un punto en el que el poder y el dinero eran lo único que importaban? Decidió que no podía seguir postergando lo inevitable. Sabía que tenía que hacer un cambio, pero también entendía que ese cambio no sería fácil. El primer paso era confrontar el pasado, esa parte de su vida que había dejado atrás y que ahora parecía más relevante que nunca. Tomás, el niño que le había entregado el libro, no era solo un mensaje del pasado. Era la conexión perdida con la sabiduría de su abuelo, con los principios que lo habían formado cuando era joven. ¿Cómo podía haber olvidado todo esto? La pregunta le quemaba la mente, pero también le dio la fuerza para hacer lo que debía hacer. Su próximo paso era ir a la ciudad, al barrio donde vivía Tomás, y conocer la vida del niño, su familia, entender por qué había sido él quien había traído el libro a su vida. No pasó mucho tiempo antes de que Julián decidiera hacer algo radical. Aunque había sido un hombre de negocios siempre enfocado en el futuro y en las ganancias, sentía que ese viaje era necesario. No solo por el niño, no solo por el libro, sino por él mismo. A la hora del almuerzo, Julián abandonó la torre de Ferrer Corp. Mientras salía del edificio, se dio cuenta de lo diferente que se sentía. La ciudad, que siempre había visto como un terreno lleno de competencia y de oportunidades, ahora le parecía un lugar distante. Se dirigió hacia el barrio humilde donde Tomás vivía, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero sabiendo que necesitaba entender más sobre aquel niño y la razón detrás de su conexión con su abuelo. El barrio estaba muy lejos de las lujosas calles en las que Julián había construido su imperio. Al principio, la diferencia de contexto lo hizo sentir incómodo, pero rápidamente comenzó a ver algo más. Las personas aquí no eran como las que él conocía. En lugar de estar atrapadas en la carrera por el dinero y el poder, parecían estar más conectadas con algo intangible pero profundamente significativo: la comunidad, los valores, el bienestar común. Quizás, pensó Julián, esa era la respuesta que había estado buscando. Al llegar a la pequeña casa de Tomás, se dio cuenta de lo simple que era todo. No había lujos ni decoraciones ostentosas, pero sí una calidez en el aire que no había sentido en su propio hogar en años. La familia de Tomás vivía modestamente, pero parecía tener algo que a Julián le faltaba: una verdadera conexión emocional. Los padres de Tomás lo recibieron con una hospitalidad genuina, sin un atisbo de incomodidad o desconfianza. La conversación que siguió fue profunda y reveladora. Tomás, como había mencionado antes, no solo le había entregado el libro a Julián porque sí, había sido una misión, algo que su abuelo le había encomendado antes de morir. «Mi abuelo me dijo que este libro le ayudaría a recordar lo que realmente importa», le explicó Tomás, mientras sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía mucho mayor que su edad. Julián, en ese momento, comprendió que el niño no solo había sido un mensajero, era el eslabón perdido, la conexión tangible con un pasado que él había dejado atrás. Rafael Ferrer, su abuelo, había sido un hombre de principios. A lo largo de su vida, siempre le había transmitido que el dinero era solo una herramienta, no el fin.
El verdadero éxito, le decía, se medía por lo que uno era capaz de dar, no de acumular. ¿Por qué me dio este libro?, preguntó Julián, tratando de comprender por qué su abuelo había confiado tanto en él y por qué lo había dejado de lado en los últimos años. La madre de Tomás, al escuchar la pregunta, lo miró fijamente y dijo con una serenidad que lo dejó sorprendido, porque él sabía que, alguna vez, usted se perdería en el camino, y cuando eso pasara, este libro sería el que lo trajera de vuelta. Julián quedó en silencio por unos instantes. Las palabras de la madre de Tomás calaron profundamente en él. Todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, parecía haber sido en vano. ¿Acaso había perdido su humanidad en el proceso? La pregunta lo dejó pensativo, pero a la vez le dio la claridad que necesitaba. Se dio cuenta de que la conexión con su abuelo, con los principios que él le había transmitido, era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Era hora de recuperar lo que realmente importaba, y esa misión no podía esperar más. Si había algo que aún podía hacer para corregir su camino, era ahora. Antes de irse, Julián le agradeció a la familia de Tomás por recibirlo con tanta amabilidad. Prometió que haría lo posible para no fallarles, para ser el hombre que su abuelo siempre quiso que fuera. La lección estaba clara. El éxito no era solo lo que uno ganaba, sino lo que dejaba atrás. Al regresar a su oficina esa misma tarde, Julián no solo se sentía diferente, se sentía renovado. La lección de Tomás y su familia había tocado un lugar en su alma que pensaba que ya había desaparecido. Era hora de poner en práctica todo lo que había aprendido. Ya no se trataba solo de dinero y poder, se trataba de algo más grande. En los días siguientes, Julián comenzó a tomar decisiones que marcaron un giro radical en su vida. Decidió involucrarse en más proyectos sociales, buscando de manera activa cómo su empresa podría contribuir de forma significativa al bienestar de aquellos que más lo necesitaban. Empezó a cambiar el enfoque de Ferrer Corp, introduciendo iniciativas que promovían la igualdad, la sostenibilidad y, sobre todo, la empatía hacia las comunidades que servían. De manera paralela, Julián se acercó a su familia. Primero, su hermana. Luego, otros familiares cercanos que hacía tiempo había perdido de vista. Cada encuentro fue un paso más hacia la reconciliación y hacia la recuperación de lo que realmente importaba. La relación con su familia no solo comenzó a sanar, sino que se convirtió en un pilar fundamental para él, que había olvidado lo valioso que era tener un apoyo incondicional. Julián ya no era el hombre que había sido antes. Algo había cambiado en su interior, algo que no se podía medir con dinero ni con éxito material. Había recuperado algo mucho más valioso: su humanidad. El paso de los días transcurrió con una velocidad que Julián no había anticipado. Su vida, que había sido tan rígida y estructurada, ahora parecía estar en un flujo constante, moviéndose entre los cambios y las decisiones que había tomado para cambiar su rumbo. Pero, a pesar de todo, había algo que aún lo perturbaba. En el fondo de su corazón sentía una inquietud que no podía disipar. ¿Realmente había cambiado lo suficiente? ¿O todo esto era solo una fachada para ocultar la verdad de que, en el fondo, seguía siendo el mismo hombre ambicioso que había perdido su camino? Tomás y su familia seguían en su mente como un recordatorio constante de lo que había perdido y, más importante aún, de lo que aún podía recuperar. Cada día que pasaba, cada decisión que tomaba, Julián sentía la presión de ser el hombre que su abuelo habría querido que fuera. Pero el miedo lo acechaba. ¿Qué pasaría si todo esto fuera en vano? ¿Qué si las piezas de su vida estaban tan fragmentadas que no había forma de restaurarlas? Fue en una tarde nublada, mientras recorría los pasillos de Ferrer Corp, que Julián se detuvo frente a una vieja foto de su abuelo que estaba colgada en una de las paredes de la empresa. Rafael Ferrer, el hombre que lo había criado, el hombre cuyas lecciones Julián había ignorado durante tantos años, lo miraba desde la fotografía con una sonrisa tranquila. Su mirada, serena y sabia, parecía atravesarlo, como si estuviera preguntando: ¿vas a seguir ignorando lo que realmente importa? Julián, por un instante, se sintió pequeño frente a la imagen de su abuelo. ¿Había traicionado su legado? ¿Podría de alguna manera redimir las decisiones equivocadas de toda una vida?
decidió que debía profundizar más en lo que su abuelo le había enseñado, en las lecciones que Tomás, a través de su conexión con el pasado, había vuelto a poner sobre la mesa. La tarde que pasaba parecía ser el momento perfecto para hacerlo. Sin más preámbulos, Julián regresó a su despacho y tomó el libro. Ahora, ya no era solo un recuerdo del pasado, sino un testimonio de lo que podía ser el futuro. ¿Qué significaba realmente el éxito? Tomó una de las hojas en blanco de su escritorio y comenzó a escribir. Era como si necesitara organizar sus pensamientos, como si al ponerlos sobre papel pudiera comprender con más claridad lo que realmente quería para su vida y para su empresa. No era solo una cuestión de números, de balance financiero o de expansión. Había algo más profundo que lo impulsaba ahora, algo que no había reconocido en tantos años. ¿Qué haría mi abuelo? Esa pregunta lo obsesionaba. Sabía que si lograba responderla de manera honesta, habría encontrado la clave para desbloquear su verdadera esencia. El verdadero legado de su abuelo no estaba en las empresas, ni en los millones ganados. El verdadero legado estaba en las personas, en cómo tocaban las vidas de aquellos que los rodeaban. A medida que se sumergía en la escritura, comenzó a recordar las historias que su abuelo le contaba sobre sus propias luchas, sobre cómo había tenido que tomar decisiones difíciles para preservar los valores que siempre consideró más importantes que cualquier riqueza material. En ese momento, Julián comprendió que, a pesar de todo el dinero y el poder que había adquirido, había perdido una parte de sí mismo en el proceso. ¿Era demasiado tarde para cambiar? La respuesta, para su sorpresa, era clara. No. No importaba cuán lejos hubiera llegado, siempre habría una oportunidad para redirigir su vida, para ser la persona que había soñado ser en su juventud. Con cada palabra que escribía, sentía que se liberaba un poco más. La carga de la culpa, de la vergüenza por haber antepuesto el poder al amor, por haber colocado el dinero por encima de las relaciones humanas, comenzaba a desvanecerse. Tomás había llegado para recordarle lo que realmente importaba, pero ahora Julián tenía que hacer su parte. Cambiar no sería fácil, pero ya no podía seguir viviendo una vida que no reflejaba sus verdaderos valores. Esa noche, antes de terminar su jornada, Julián decidió hacer algo más. Decidió que ya no podía esperar más para ver a su hermana. Llamó a Ana, su hermana, con quien había perdido el contacto debido a los años de frialdad que él mismo había cultivado. El rencor, las viejas heridas, todo se había acumulado hasta que se había convertido en una barrera casi insuperable. Pero ahora, con el corazón lleno de sinceridad, él entendió que tenía que reparar esa relación. El tiempo no podía seguir perdiéndose en resentimientos estúpidos. Ana, necesito verte. Lo que pasó entre nosotros no tiene sentido. Necesito enmendar todo lo que dejé de lado. La respuesta de su hermana fue cautelosa, pero también hubo algo de esperanza en su voz. Julián, han pasado tantos años. A pesar de la distancia, sentía que algo en su hermano había cambiado, y por fin lo podía percibir. Está bien, te veré. Julián sabía que era solo un primer paso. Habían pasado tantos años sin hablarse, y las heridas no sanarían de la noche a la mañana. Pero él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para recuperar lo que había perdido. El primer paso era sincero, admitir que había cometido errores y que quería cambiar. La siguiente mañana, una vez más con el libro en la mano, se dirigió a Ferrer Corp con la firme convicción de que ya no podía seguir viviendo como antes. Tomás le había dado la clave para un nuevo comienzo, pero era él quien tenía que caminar ese camino. La reunión de esa mañana con los ejecutivos fue diferente a todas las demás. Mientras los informes financieros y las estrategias de expansión se discutían como siempre, Julián comenzó a introducir algo nuevo en el diálogo. No todo en la vida se mide por el dinero o la expansión. En lugar de solo hablar de las ganancias, habló sobre los valores que deberían guiar a la empresa. Propuso iniciativas para invertir en la comunidad, en el bienestar de los empleados, en el medio ambiente, en la justicia social. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo, como era de esperarse. Los ejecutivos no podían entender por qué alguien tan enfocado en el éxito financiero de repente parecía preocuparse por cosas poco prácticas. Pero Julián estaba decidido a no rendirse.
Sabía que el cambio no sería inmediato, pero el camino estaba marcado. Este era solo el principio. En ese momento, se dio cuenta de que el viaje que había comenzado con el libro de su abuelo aún estaba lejos de su fin. No se trataba de un cambio superficial, sino de una transformación interna profunda. Para llegar a ser el hombre que su abuelo había querido que fuera, tendría que seguir enfrentando las decisiones difíciles, las dudas y los miedos. Pero había algo nuevo en él, la certeza de que, al fin, estaba en el camino correcto. Esa noche, Julián apenas pudo dormir. Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y emociones que no le daban tregua. Se levantó varias veces de la cama, caminó por su enorme casa, sintiendo un vacío que nunca antes había percibido con tanta intensidad. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero ¿qué había construido realmente para su propia alma? Con un suspiro pesado, regresó a su habitación y tomó el libro que Tomás le había entregado. Lo sostuvo entre sus manos, como si contuviera todas las respuestas que necesitaba. En ese momento no era solo un libro, era una oportunidad, una segunda oportunidad para redescubrirse. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer nuevamente. Esta vez sin prisa, sin la mentalidad de un empresario analizando datos. Lo leyó con el corazón abierto, como aquel joven que alguna vez soñó con cambiar el mundo. Las páginas gastadas le recordaban una versión de sí mismo que había olvidado. Recordó cuando, de adolescente, su abuelo le dio el libro y le dijo con firmeza: «Si alguna vez pierdes el rumbo, este libro te traerá de vuelta». Julián había creído que esas palabras eran solo una metáfora, algo simbólico, que no tendría un impacto real, pero ahora entendía la profundidad de ese mensaje. Había perdido el rumbo. El sonido de su celular vibrando sobre la mesa lo sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla y, para su sorpresa, era un mensaje de Ana, su hermana. «Gracias por llamarme hoy. No esperaba escucharte después de tanto tiempo. Me gustaría que nos viéramos pronto». Julián sintió un nudo en la garganta. Ella no lo había rechazado. A pesar de los años de distancia, aún había esperanza de recuperar esa relación. Sintió que era el momento de enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. No solo su hermana, sino todo lo que había descuidado en su vida. Decidió que a la mañana siguiente haría algo que nunca había hecho en toda su carrera como CEO: desaparecer por un día. Al amanecer, Julián apagó su teléfono, se puso ropa casual, algo impensable para alguien que vivía en trajes de diseñador, y tomó su automóvil. No iba al trabajo, no tenía reuniones, no tenía agendas llenas de citas inamovibles. Condujo por la ciudad sin rumbo fijo, hasta que sus instintos lo llevaron nuevamente al barrio donde vivía Tomás. Quería hablar con él otra vez. Quería entender más sobre su conexión con su abuelo y, de alguna manera, ver con sus propios ojos cómo era la vida de alguien que vivía con tan poco, pero parecía tenerlo todo. Cuando llegó, se estacionó frente a la casa y observó. No había lujos, no había autos de último modelo, ni torres de oficinas que eclipsaban el cielo. Pero había algo más valioso: un hogar real. Tomás jugaba en la calle con algunos niños del barrio, riendo con una alegría genuina. A pesar de que su vida era humilde, él parecía vivir sin la carga de la ambición desmedida que había consumido a Julián durante años. Al verlo, Tomás corrió hacia él con la naturalidad de alguien que no veía diferencias entre un multimillonario y un niño de barrio. Sabía que volvería, señor Ferrer. Julián se quedó en silencio. ¿Cómo podía ese niño hablar con tanta certeza, como si supiera algo que él aún no comprendía? «Quería hacerte algunas preguntas, si tienes tiempo», dijo Julián, sin saber cómo acercarse de otra manera. Tomás asintió y lo invitó a sentarse en el escalón de la entrada de su casa. Julián, el hombre que había construido rascacielos, ahora estaba sentado en un humilde pórtico de madera, buscando respuestas en un niño de 7 años. «Dime algo, Tomás. ¿Qué te dijo exactamente tu abuelo sobre mí?» Tomás sonrió y miró hacia el cielo, como si recordara las palabras con precisión. «Dijo que alguna vez usted fue un hombre bueno, que soñaba con ayudar a los demás, pero que el éxito y el dinero pueden ser trampas si uno se olvida de quién es, y que algún día usted recordaría lo que realmente importa». Julián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo.
Ese era exactamente el camino que había recorrido. Su abuelo, a pesar de los años que habían pasado desde su muerte, aún lo conocía mejor que nadie. Tomás continuó. También dijo que no importaba cuánto uno se perdiera, siempre hay una forma de volver. Solo hay que quererlo. Julián bajó la mirada, procesando cada palabra. Era tan sencillo. ¿Solo necesitaba querer cambiar para hacerlo? Durante años había pensado que su destino ya estaba escrito, que no había forma de modificar lo que había construido. Pero ahora se daba cuenta de que tenía el poder de decidir qué clase de hombre quería ser. Se quedó allí, en silencio, viendo a Tomás reír con los otros niños. Algo en su corazón se sentía más ligero, como si por primera vez en años estuviera respirando aire puro. El dinero había sido su escudo, pero también su prisión. Se levantó con una nueva claridad en su mente. Antes de irse, le entregó algo a Tomás, una tarjeta con su número personal. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Tomás tomó la tarjeta sin emoción, como si no fuera algo tan extraordinario. No creo que necesite nada, señor Ferrer, pero gracias. Julián sonrió. Ese niño tenía más sabiduría que la mayoría de los adultos que conocía. Cuando volvió a su automóvil y encendió el motor, supo que este no era el final de su viaje, era apenas el comienzo. Esa misma tarde, al regresar a su oficina, llamó a su equipo directivo y les hizo una declaración que nadie esperaba escuchar. Vamos a cambiar la filosofía de esta empresa. Ya no trabajaremos solo para el éxito financiero. Ahora, Ferrer Corp tendrá un propósito real. Los rostros en la sala de juntas se quedaron en blanco. Uno de sus ejecutivos, un hombre que lo había acompañado desde el inicio de su carrera, preguntó con cautela: ¿qué significa eso exactamente, señor Ferrer? Julián respiró hondo. Por primera vez en su vida tenía una respuesta clara. Significa que vamos a devolver algo al mundo, que nuestro éxito no solo se medirá en números, sino en vidas impactadas. No quiero que esta empresa sea recordada solo por sus ganancias. Quiero que dejemos un legado real. Hubo silencio en la sala. Nadie sabía qué decir. Julián los miró a todos con firmeza. Estaba decidido. Había pasado demasiado tiempo viviendo para sí mismo. Era momento de hacer algo diferente. Julián se despertó temprano al día siguiente, pero por primera vez en muchos años no sintió el peso de la rutina sobre sus hombros. Algo dentro de él había cambiado. Durante toda su vida había vivido con una disciplina estricta, donde cada día estaba calculado hasta el último minuto, donde cada decisión era fría y estratégica. Pero ahora su visión del mundo ya no era la misma. El dinero ya no era el centro de su existencia. Mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era realmente Julián Ferrer? Durante décadas había construido una imagen de sí mismo basada en el éxito, la disciplina y el control. Pero ahora veía a un hombre diferente, un hombre que estaba listo para encontrar un propósito real. Se dirigió a su oficina con una idea clara en mente: cambiar la forma en que su empresa operaba. No sería fácil. Sabía que los ejecutivos con los que trabajaba, las personas que había contratado precisamente por su enfoque implacable en los negocios, no entenderían de inmediato lo que intentaba hacer. Pero no importaba. Era su empresa, era su legado. Y si alguien iba a cambiar las reglas del juego, sería él. Al llegar a Ferrer Corp, no perdió el tiempo. Convocó una reunión urgente con su equipo directivo. Cuando entró en la sala de juntas, sintió las miradas curiosas de los ejecutivos. No era común que él pidiera reuniones sin previo aviso. A partir de hoy, vamos a cambiar nuestra filosofía de trabajo. Hubo un murmullo de sorpresa entre los presentes. Julián nunca hablaba sin fundamentos, y si estaba anunciando algo así, era porque había tomado una decisión irrevocable. Uno de los ejecutivos más antiguos, Ramiro Estrada, cruzó los brazos y preguntó con voz cautelosa: ¿qué significa eso exactamente, señor Ferrer? Julián apoyó ambas manos sobre la mesa, asegurándose de que todos lo miraran directamente. Significa que esta empresa no solo se enfocará en las ganancias. A partir de ahora, Ferrer Corp se comprometerá a crear impacto social. Vamos a invertir en proyectos comunitarios, en educación, en salud. Vamos a hacer que nuestra presencia en el mundo tenga un propósito real. El silencio en la sala fue absoluto. Era la primera vez que alguien en Ferrer Corp hablaba de algo más allá de las ganancias.
Un ejecutivo más joven, Carla Montiel, tomó la palabra. Señor Ferrer, con todo respeto, esto va en contra de la estrategia que hemos manejado por años. La empresa ha sido construida con base en maximizar beneficios para nuestros accionistas. Si ahora cambiamos nuestro enfoque, interrumpió Julián con firmeza. Vamos a construir algo más grande que solo dinero. Vamos a construir un legado. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas. Otros permanecieron en silencio, claramente incómodos. Pero Julián no retrocedió. Sabía que el cambio no sería bien recibido al principio, pero tenía que empezar en algún lado. Si alguien cree que este no es el tipo de empresa en la que quiere trabajar, lo entenderé, pero esta es mi decisión. No hay vuelta atrás. El mensaje era claro. Ferrer Corp no sería la misma empresa de antes. Después de la reunión, Julián sintió una mezcla de emociones. Sabía que enfrentaría resistencia. No todo el mundo estaba listo para aceptar que el éxito podía medirse de formas diferentes, pero no le importaba. Por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo correcto. Esa tarde, decidió visitar nuevamente a Tomás. Sentía que el niño tenía algo más que enseñarle, algo que aún no había terminado de comprender. Había aprendido a escuchar, a mirar más allá de lo obvio. Al llegar al barrio donde vivía Tomás, se dio cuenta de lo diferente que se sentía caminar por esas calles. La primera vez que estuvo allí, todo le resultaba ajeno. Ahora, veía a las personas con una nueva perspectiva. Aquí no había ejecutivos en trajes costosos ni autos de lujo. Aquí la vida era más simple, pero más real. Tomás lo recibió con la misma sonrisa de siempre. Sabía que volvería, dijo el niño, como si no hubiera duda alguna. Julián sonrió con algo de asombro. Eres muy listo para tu edad. ¿Lo sabías? Tomás se encogió de hombros. Solo digo lo que sé. Se sentaron en el pequeño porche de la casa de Tomás, tal como lo habían hecho la última vez. Esta vez Julián no vino solo a escuchar, vino a compartir. Hoy hablé con mis ejecutivos. Les dije que quiero cambiar la forma en que hacemos negocios. Quiero que la empresa ayude a las personas, que haga algo más que solo ganar dinero. Tomás lo miró con curiosidad. ¿Y qué dijeron? Algunos no lo entendieron, otros pensaron que estaba loco. Tomás soltó una risa ligera. Eso siempre pasa cuando alguien intenta hacer lo correcto. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño de 7 años tener tanta claridad sobre el mundo? Tu abuelo me dijo algo una vez, continuó Tomás. Dijo que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero que lo difícil es lo que vale la pena. Julián se quedó en silencio. Sí, su abuelo había dicho algo similar en muchas ocasiones. Voy a seguir adelante con esto, dijo Julián con convicción. Voy a hacer lo correcto, aunque nadie lo entienda al principio. Tomás asintió. Entonces, ya encontró el camino de regreso. Julián lo miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Tomás simplemente sonrió, porque su abuelo también lo sabía. El silencio entre ellos se sintió lleno de significado. Cuando Julián regresó a su oficina esa noche, tomó el libro y lo colocó sobre su escritorio. Era el mismo libro, pero ya no lo veía con los mismos ojos. Ahora, cada palabra tenía un nuevo significado, una nueva profundidad. Abrió la primera página y vio la dedicatoria de su abuelo una vez más. Para Julián, que nunca olvide que el éxito verdadero es aquel que se comparte. Y ahora, por primera vez, entendía completamente lo que eso significaba. Tomó su bolígrafo y debajo de la dedicatoria de su abuelo escribió sus propias palabras. Para Tomás, que me enseñó a recordar quién soy. Se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro. Había tomado una decisión. No había vuelta atrás. El cambio ya había comenzado. Los días pasaron y, como era de esperarse, el cambio en Ferrer Corp no fue fácil. A pesar de la convicción de Julián, muchas personas dentro de la empresa aún se resistían a su nueva visión. Ejecutivos de alto rango lo miraban con escepticismo, inversionistas le enviaban correos preocupados y algunos miembros de la junta cuestionaban su estabilidad emocional. Julián Ferrer ha perdido la cabeza, decían algunos. Esto es una estrategia de relaciones públicas, murmuraban otros. Pero Julián sabía que no se trataba de una estrategia. Sabía que lo que estaba haciendo era real, que era lo correcto. Por primera vez en su vida, no le importaba lo que dijeran de él. Había pasado demasiado tiempo siendo un hombre inalcanzable,
un símbolo de éxito sin rostro ni alma. Ya no quería ser esa persona. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Las reuniones se tornaban más tensas. Los accionistas querían respuestas y su equipo directivo seguía sin estar completamente convencido. Pero a pesar de todo, Julián no retrocedió. Si quería dejar un legado real, tendría que luchar por él. Fue entonces cuando tomó una decisión que sacudió los cimientos de su propia empresa. Convocó a toda la compañía a una reunión general, algo que nunca había hecho en todos sus años como CEO. Más de 1000 empleados, desde los altos ejecutivos hasta los empleados de limpieza, se reunieron en el auditorio principal de Ferrer Corp. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder. Cuando Julián subió al escenario, el silencio se apoderó del lugar. Nunca antes había hablado de forma tan directa con todos sus empleados. Respiró hondo y comenzó. Desde que fundé esta empresa, siempre creí que el éxito se medía en números, en contratos cerrados, en la expansión de nuestros negocios. Y sí, logramos todo eso. Ferrer Corp es una de las compañías más poderosas del país, pero en el camino nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de que detrás de cada número hay personas. Nos olvidamos de que el éxito verdadero no solo se mide en ganancias, sino en el impacto que dejamos en el mundo. El murmullo en la audiencia fue casi inmediato. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era un discurso motivacional o algo más? Julián continuó con firmeza. Por eso, a partir de hoy, Ferrer Corp cambiará su rumbo. No solo seremos una empresa que busca generar riqueza, seremos una empresa que busca generar un impacto real. Implementaremos nuevas políticas de apoyo a nuestros empleados, destinaremos fondos a proyectos comunitarios y crearemos un programa de becas para jóvenes con talento que no tienen los recursos para estudiar. Esto no es una sugerencia, es una decisión. El auditorio quedó en silencio por unos segundos. Luego, una tímida ronda de aplausos comenzó a surgir entre los empleados más jóvenes, seguida de algunos más, hasta que toda la sala estaba aplaudiendo. Había escepticismo, sí, pero también había esperanza. Sin embargo, no todos estaban felices. Cuando la reunión terminó, Julián fue abordado por varios altos ejecutivos que lo esperaban con rostros tensos. Señor Ferrer, lo que ha anunciado es arriesgado. No podemos cambiar el rumbo de la empresa de la noche a la mañana, dijo uno de ellos cruzando los brazos. Las inversiones van a sufrir, añadió otro. Los accionistas no estarán contentos. Julián los escuchó con paciencia. Sabía que habría resistencia, pero no se dejaría intimidar. No estoy pidiendo permiso, dijo con calma. Estoy informándoles de lo que vamos a hacer, y si alguien aquí no está de acuerdo, es libre de irse. Ferrer Corp seguirá adelante con o sin ustedes. El silencio se hizo pesado. Los ejecutivos se miraron entre sí, algunos con incredulidad, otros con un respeto renovado. Nadie había esperado tanta determinación de su parte. Al final del día, Julián sintió una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había dado el primer paso real, no solo con palabras, sino con acciones. Pero aún había algo más que debía hacer. Esa noche, en lugar de regresar a su lujosa casa, condujo de nuevo hasta el barrio de Tomás. Necesitaba verlo. Necesitaba decirle que había entendido su mensaje. Cuando llegó, el niño estaba sentado en la entrada de su casa, como si supiera que él vendría. «Hola, señor Ferrer», dijo Tomás con una sonrisa. Julián se sentó a su lado con una expresión tranquila. «Hoy hice algo que nunca había hecho antes», le contó. «Les dije a todos en mi empresa que cambiaríamos el rumbo, que no trabajaríamos solo por dinero, sino por algo más grande». Tomás lo miró fijamente, sin perder la sonrisa. ¿Y cómo se sintió? Julián dejó escapar una risa ligera. Increíblemente bien, pero también aterrador. Tomás asintió con la cabeza. Mi abuelo decía que cuando algo da miedo, es porque vale la pena hacerlo. Julián se quedó en silencio. Sí, eso sonaba exactamente como algo que su abuelo diría. Se quedaron allí por un rato, observando el cielo nocturno. Por primera vez en años, Julián sentía que estaba exactamente donde debía estar. Antes de irse, sacó de su bolso el libro que Tomás le había entregado días atrás, pero esta vez traía algo más. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole un nuevo libro. Tomás lo tomó con curiosidad y lo abrió en la primera página. Ahí, en tinta negra,
Estaba escrita una dedicatoria para Tomás, que nunca olvide que las personas pueden cambiar. Tomás sonrió. Gracias, señor Ferrer. Gracias a ti, Tomás. Cuando Julián regresó a su auto y encendió el motor, sintió algo dentro de él que nunca antes había sentido. Paz. Había pasado toda su vida buscando éxito, fortuna y reconocimiento. Pero al final, todo lo que había necesitado siempre había estado en algo mucho más simple, en recordar quién era realmente. El viaje aún no había terminado, pero al fin estaba en el camino correcto. Los días pasaron y con cada decisión que tomaba, Julián Ferrer sentía que una nueva vida se abría ante él. Ya no era solo un CEO dirigiendo una empresa multimillonaria. Ahora era un hombre con un propósito real. Por primera vez en décadas, sentía que todo lo que hacía tenía sentido. Ferrer Corp, la empresa que había construido con tanto esfuerzo, comenzó a transformarse. No de la noche a la mañana, pero sí con pasos firmes. Iniciaron programas de becas, apoyo a pequeñas comunidades y políticas internas que beneficiaban a los empleados en lugar de explotarlos hasta el cansancio. Las juntas directivas seguían llenas de dudas. Los inversionistas aún estaban escépticos, pero la gente dentro de la empresa comenzó a notar la diferencia. Lo más curioso fue que, aunque muchos creían que la empresa sufriría pérdidas, lo contrario comenzó a suceder. Las personas se sentían más comprometidas, más felices, más orgullosas de formar parte de algo que tenía sentido. Y cuando una empresa trabaja con propósito, los resultados vienen solos. Sin embargo, la transformación más grande no ocurrió en su empresa, sino en él mismo. Julián Ferrer, el hombre frío e implacable, había comenzado a vivir. Ya no era el hombre que sacrificaba la felicidad por el éxito. Había recuperado su relación con su hermana Ana, quien, aunque aún reservada, comenzó a abrirle las puertas de su vida nuevamente. El pasado no se podía cambiar, pero el presente sí. Pero había algo más que Julián debía hacer, algo que sentía como su último paso en este viaje de redención. Una tarde, decidió visitar la tumba de su abuelo, Rafael Ferrer. Hacía años que no iba. Siempre tenía una excusa. Siempre había algo más importante que hacer, pero ya no más. Condujo hasta el cementerio en silencio, sosteniendo el viejo libro en sus manos. Aquel libro que había cambiado todo. Cuando llegó a la tumba, se quedó quieto por un momento, sin saber qué decir. Pero luego las palabras fluyeron solas. «Hola, abuelo». El viento sopló suavemente, como si la misma naturaleza respondiera a su voz. Pasé muchos años pensando que el éxito lo era todo, que construir esta empresa y hacerla más grande era lo único que importaba, y en el camino olvidé quién era. Cerró los ojos por un momento. Hablar con su abuelo, aunque fuera en la quietud de aquel lugar, se sentía tan real. Pero ahora entiendo lo que intentaste enseñarme. Me tomó demasiado tiempo, pero al fin lo veo. No se trata del dinero ni del poder. Se trata de lo que dejamos en la vida de las personas. Julián se arrodilló y colocó el libro sobre la tumba. Aquel libro que había encontrado su camino de regreso a él a través de un niño que parecía enviado por el destino. Gracias por recordarme quién soy. Se quedó allí unos minutos más, en paz. Por primera vez en su vida, no tenía dudas. Esa noche, cuando volvió a casa, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Tomás. «Hola, señor Ferrer. Solo quería decirle que mi abuelo tenía razón sobre usted». Julián sonrió. «¿Qué decía tu abuelo sobre mí?», respondió. Pocos segundos después llegó el mensaje final. Que usted aún tenía una historia por escribir. Y así, la historia de Julián Ferrer no terminó con dinero ni con éxito vacío. Terminó con algo mucho más grande. La redención. Una segunda oportunidad. Un nuevo comienzo. Y tú que has escuchado esta historia tienes algo que reflexionar. Tal vez el verdadero éxito no es lo que tienes, sino lo que compartes. Tal vez no se trata de cuánto has ganado, sino de cuántas vidas has tocado. Y ahora te dejo con una pregunta. Si tu vida terminara hoy, ¿qué legado dejarías? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu respuesta. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque en este espacio no solo contamos historias, recordamos lo que realmente importa.